Beatriz Rojo, buenas noches. Empezamos con el qué. Buenas noches, Gonzalo. Más de un centenar de representantes de la cultura, todos ellos de la izquierda más radical, han firmado un manifiesto para desalojar de la Moncloa al Partido Popular. El pretexto es intentar unir las fuerzas políticas que están en contra de las políticas de austeridad, pero la realidad es la de siempre, la unión de los sectores de la cultura más intransigentes para evitar que vuelva a gobernar la derecha o lo que queda de ella. El cuándo, la meta la sitúan en las elecciones generales del próximo otoño. Es donde aspiran a desembarcar apoyando una candidatura de unidad popular. Y el dónde es el Palacio de la Moncloa, sede de la presidencia del Gobierno. Es el lugar donde quieren llegar mediante mareas sociales de la izquierda más radical que, a semejanza de lo ocurrido en Barcelona, en Madrid, en Cádiz o en Coruña, tomen el poder y empiecen a recetar sus propuestas comunistas. El quién, 121 personas, es el número de representantes de la cultura que han prestado su firma a este manifiesto. Entre los más sonados, el siempre político Pedro Almodóvar, más conocido por sus continuos ataques a la derecha, el Gran Wyoming, el comunicador de La Sexta, azote día sí y día también de las políticas del Gobierno, los cantantes Miguel Ríos o Ismael Serrano, y los ya habituales Pilar Bardem, Juan Diego Botto o la también actriz Aitana Sánchez Gijón. La fórmula que estos 121 representantes de la cultura reclaman para echar al PP de la Moncloa es mediante candidaturas de unidad popular. Ni una palabra a Podemos, formación que a día de hoy es la que aglutina el mayor porcentaje de simpatizantes a la izquierda extrema. ¿Será este apoyo de Almodóvar y compañía perjudicial para el partido de Pablo Iglesias? El tiempo lo dirá. Lo que queda patente con este manifiesto es que la división entre las formaciones de izquierdas cada día se agranda más. El regreso del Clan de la Ceja en el análisis de Eduardo García Serrano, editorial. Buenas noches, Gonzalo, Beatriz. Pues efectivamente vuelve la tuna de los titiriteros a hacer la ronda para la extrema izquierda. Todos ellos son como esas pelucas viejas de atrezo que ya no utilizan ni los cómicos de la legua. Debutaron dándole coba y cobertura a Zapatero para que su gobierno siguiera untando con subvenciones públicas sus clamorosos fracasos teatrales, cinematográficos o musicales. Casi todos ellos han tenido que desaparecer de los títulos de crédito de las películas para que el cine español comenzara a hacer taquilla y sus composiciones musicales ya no se venden ni en el top manta. El PP les siguió untando y ellos siguieron mordiendo la mano que les echaba de comer porque saben que Rajoy no le iba a retirar el rancho a los que también él considera la élite intelectual de España. Ahora levantan el morro, del que andan sobrados, del comedero que les puso el PP, porque olisquean el poder de la extrema izquierda que viene y desde el lujo de sus fortunas amasadas en el dolce farniente de sus fracasos profesionales, exigen un cordón sanitario contra el PP, ofreciéndose como titiriteras decadentes a la extrema izquierda. La Comisión Europea dijo desde el principio que no aceptaríamos un Grexit y no lo habrá. Así que en cuanto al fondo y a la forma, estamos contentos con el resultado. Tras 17 horas de negociación, Merkel y Hollande han forzado a Grecia a aceptar un durísimo acuerdo. Tsipras deberá aplicar medidas mucho más severas de las que tenía encima de la mesa el día que decidió convocar un referéndum. Tras la consulta, el corralito y 2 semanas con los bancos cerrados a cal y canto, en menos de 72 horas el país heleno tiene que legislar sobre IVA y pensiones. El tercer rescate va a consistir en torno a 86.000 millones durante los próximos 3 años, de los que España, en principio, podría aportar 10.000 millones, es decir, un 12% del total. Afrontamos dilemas difíciles y tuvimos que hacer concesiones difíciles para evitar la aplicación de los planes de algunos círculos ultraconservadores europeos. Luis de Guindos no será presidente del Eurogrupo. El actual jefe del grupo, formado por los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona, el holandés Jeroen Dijsselbloem, repetirá en el cargo. Nuevo fracaso de nuestra diplomacia que forzó la votación, pese a que el holandés era el claro favorito desde hace semanas. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, quiere imponer tasas al turismo en la capital y también que los bancos paguen por tener cajeros en la vía pública. En el caso de la tasa turística, los viajeros deberán pagar un plus adicional por las pernoctaciones hoteleras, como ya ocurre en otras ciudades de nuestro país, como por ejemplo Barcelona. Con la medida, el consistorio madrileño podría llegar a recaudar entre 30 y 40 millones en sus arcas públicas. Rajoy advierte, se puede perjudicar a mucha gente.
Consejo de Política Federal del PSOE en Sevilla. En él, Susana Díaz ha aplaudido por primera vez a Pedro Sánchez como el mejor candidato de los socialistas de cara a ganar la Moncloa. La presidenta de la Junta se ha mostrado firme a la hora de defender la unidad de España como principio irrenunciable para su partido. La respuesta llegaba en boca de Miquel Iceta. Para el secretario del PSC, lo defendido con Díaz es incompatible con un Estado plurinacional. Merecen que el Partido Socialista sea ese partido transformador, reformista, que defiende nuestros valores, que defiende la unidad, que defiende la igualdad. Nosotros siempre hemos dicho que el tratamiento de las comunidades autónomas, de sus hechos diferenciales, no puede conducir en ningún caso a la diferencia de derechos entre ciudadanos. Por lo tanto, es perfectamente compatible. Hoy es lunes, en nuestra sección El Mundo en Guerra abordaremos la creación de ejércitos de militares cristianos que se preparan para combatir contra el autodenominado Estado Islámico. Analizaremos el nivel de alerta terrorista en España y nos vamos a preguntar cómo de real es la amenaza del yihadismo, del terrorismo islamista en nuestro país. Hablaremos también de las familias que combaten junto a los terroristas a cambio de dinero. Todo ello de la mano del analista en seguridad y defensa, Bruno Navarro. Y en los deportes, Juan Manuel Pérez Noya, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Iker Casillas por fin se ha ido con una despedida digna a la talla de él como jugador y como leyenda blanca, ¿no? Como leyenda, como mito, efectivamente, porque, como decías, Gonzalo, Iker Casillas se anunció la noche del viernes al sábado, que dejaba el Real Madrid tras 25 años en la institución. Y bueno, el sábado compareció en el Santiago Bernabéu, el solo una despedida que muchos vieron como austera y como fría. Hoy sí que ha comparecido junto a Florentino Pérez, un Florentino Pérez que ha dejado muy claro que es él, que es Iker, el que ha decidido marcharse del Real Madrid en el Tiempo de Deportes. Veremos más en profundidad este acto y también escucharemos el mensaje de Florentino Pérez hacia Sergio Ramos. Hemos acordado en principio que estamos preparados para empezar las negociaciones, para llevar un programa al Mecanismo Europeo de Estabilidad, lo que en otras palabras significa continuar el apoyo a Grecia. Tras 16 horas de negociación, a pocos minutos de las 9 de esta mañana, se producía el acuerdo sobre las condiciones para el rescate de Grecia. La situación era complicada, complicadísima. Ya se sabía la cantidad de dinero que Tsipras había pedido, pero había que concretar y de qué manera las medidas que su gobierno debía poner en marcha para recibir ese préstamo. El acuerdo aprobado por los líderes de la Unión Europea y aceptado por Grecia es mucho más duro en cuanto a las reformas que debe llevar a cabo el país heleno que el que en su día Tsipras rechazó y por el que convocó un referéndum. El primer ministro deberá aprobar en las próximas horas medidas concretas como reducir el IVA y cambiar el sistema de pensiones. Si lo hace, el Eurogrupo empezará a hablar con ellos. Estas son las dos condiciones fundamentales para que se rubrique el acuerdo. Veamos qué más elementos contiene el acuerdo aceptado por Tsipras. Los presidentes del Consejo Europeo, la Comisión y el Eurogrupo lo anunciaban. Había acuerdo. Después de 18 horas hemos llegado a un acuerdo. El acuerdo incluye la creación de un fondo fiduciario que estará en Atenas, a través del cual se privatizarán activos públicos. Aceptando las condiciones, Grecia accederá al tercer rescate, que ascenderá a 86.000 millones de euros en los próximos 3 años. 25.000 millones irán directos a sanear los bancos griegos, que serán recapitalizados y puestos a la venta. Estos 25.000 millones serán la mitad del fondo para garantizar la devolución del dinero. Estará compuesto por activos del Estado como puertos, aeropuertos o la red eléctrica, y Bruselas se encargará de supervisarlo. Tsipras sí que ha conseguido, a cambio de aceptar los duros ajustes, una pequeña victoria. Si Grecia cumple todos sus compromisos, en otoño se estudiará la reestructuración de su deuda. El protagonista salía visiblemente cansado tras la maratoniana noche que pasaron. En su comparecencia, Tsipras reconocía que había hecho cesiones dolorosas para evitar que los sectores más radicales conservadores de Europa hubieran echado a Grecia del euro. Afrontamos dilemas difíciles y tuvimos que hacer concesiones difíciles para evitar la aplicación de los planes de algunos círculos ultraconservadores europeos. Alexis Tsipras tiene 72 horas para convencer al Parlamento griego del paquete de reformas que se ha comprometido a llevar a cabo. Una vez tenga el ok de la Cámara helena, se convocarán elecciones anticipadas para antes de final de año. Así lo ha señalado el ministro de Trabajo del país, quien ha afirmado que hasta esa fecha se creará un gobierno de concentración o gobernará Tsipras en minoría.
Más reacciones. El presidente de nuestro país, Mariano Rajoy, ha asegurado que el acuerdo alcanzado hoy sobre Grecia no es la venganza contra nadie y mucho menos contra un país. Lo más importante es que Grecia sigue en la zona euro, que la Unión Europea sigue siendo solidaria con Grecia, es decir, se han aportado, como saben, cerca de 200.000 millones en otras ocasiones. Bueno, sigue siendo solidaria, pero desde luego la Unión Europea le va a exigir a Grecia que cumpla sus compromisos, es decir, la solidaridad tiene que llevar algo al lado. Por cierto, que España también va a tener que contribuir con su parte en el futuro rescate griego. Si finalmente se acaba prestando esos 86.600 millones que Grecia podría llegar a pedir, nuestro país tendría que poner encima de la mesa un 12% del montante total, es decir, otros 10.000 millones de euros que se sumarían a los 26.000 que ya prestamos a Grecia en los últimos rescates. Los líderes políticos se han felicitado por el acuerdo. Escuchamos a la canciller alemana y al presidente de la República Francesa. El presidente de la Comisión Europea también se ha mostrado satisfecho al anunciar que no habrá Grexit finalmente. Han sido unas negociaciones duras, se han puesto unas condiciones duras para permitirnos estar convencidos de que el programa de rescate se puede realizar. Hoy ha habido una larga negociación, pero sobre todo una decisión histórica, porque si Grecia hubiese salido de la zona euro, ¿qué hubiésemos dicho? Que la zona euro no era capaz de asegurar su integridad y su solidaridad. La Comisión Europea dijo desde el principio que no aceptaríamos un Grexit y no lo habrá. Así que en cuanto al fondo y a la forma, estamos contentos con el resultado. De esta manera, como ven, reaccionaba el partido socio de Syriza en España. Pablo Iglesias ha dicho que ha mandado todo su apoyo al pueblo griego y a su gobierno frente, ha dicho, a los mafiosos. No sabemos a quién se refiere, pero entendemos que a los acreedores quienes han logrado ese acuerdo para Grecia. En la cumbre del PSOE de este lunes, más asuntos. Los mandamases del partido, Pedro Sánchez y Susana Díaz, han criticado con dureza a Rajoy por su postura en la negociación del que han dicho que sienten vergüenza de él como presidente. Que me avergüenzo de tener un presidente del gobierno que trata de sacar rédito electoral al sufrimiento de los griegos. Que me avergüenzo de un presidente que actúa pensando que el corralito le puede dar votos. Nosotros queremos que Grecia esté dentro del euro. Pero me avergüenzo de un presidente que a día de hoy no sabemos si quiere que Grecia salga o se quede en el euro. ¿Pero qué papel ha jugado España en la crisis de Grecia? No hemos jugado ningún papel, ha sido irrelevante. A mí como española me abochorna haber tenido un presidente del gobierno que no ha tenido ningún papel. Cuando estábamos atrapados entre la insensibilidad del gobierno alemán, entre la insensibilidad de la señora Merkel y la irresponsabilidad del gobierno griego. Más cauto se ha mostrado el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha pedido paciencia para leer la letra pequeña y ver cómo se adapta el acuerdo con Grecia. El primer deseo es que el pueblo griego pueda tener por fin un horizonte de superación de las gravísimas dificultades que está pasando, que se traducen pues eso, en la imposibilidad prácticamente de disponer de dinero, en fin, una situación social muy muy difícil. Ese es el primer deseo. Y en segundo lugar hay alguna lección que debemos de tener, y es que en Europa prima el principio de responsabilidad política. La decisión de Grecia ha hecho que se haya protagonizado en nuestro país el rifirrafe del día. Lo han protagonizado, como les digo, el vicesecretario del PP, Javier Maroto, y el miembro de Podemos, Juan Carlos Monedero. Maroto ha dicho por la mañana que si él fuera griego se sentiría defraudado y engañado por su gobierno al haber votado hace 2 semanas en contra de lo que hoy se ha aprobado. La respuesta de Monedero no se ha hecho esperar. Yo, desde luego, si hubiese sido uno de los griegos que hubiese votado en ese referéndum y hubiese votado que no, entendería que ahora me están tomando el pelo. El gobierno hace todo lo contrario, pues a los que se les queda la cara rara, a los que se les queda, desde luego, un enfado de primera, es a los griegos. Es un día donde algunos nos avergonzamos de ser europeos. La decisión con Grecia de la Unión Europea es, según el Código Penal español, un delito de terrorismo. Eduardo, la crisis griega o su principio de acuerdo han tenido eco en nuestro país. ¿Cómo valoras lo que dicen nuestros políticos de lo ocurrido? Vamos a ver, Beatriz, tras el acuerdo alcanzado por el Eurogrupo con Tsipras, que echa al fondo del Egeo
el resultado del referéndum griego, uno escucha las reacciones de la extrema izquierda europea y española y tiene la sensación de que somos todos nosotros los que le debemos dinero a Grecia y nos negamos a devolvérselo. Hombre, porque es más divertido matar de hambre a su pueblo. Escuchando a la extrema izquierda española, pareciera que Europa fuese el avaro de Molière, cuya usura está impidiendo que los helenos sigan durmiendo su productiva siesta a costa del esfuerzo de los trabajadores europeos, cuya dignidad parece ser que consiste en dejarse explotar, incluso chulear, por las cigarras griegas. Por muchos cuentos que escriba la izquierda, lo cierto es que la Grecia que ha vivido del cuento a cuenta de todos los trabajadores europeos tiene que empezar a ganarse el pan y a pagar sus deudas con el sudor de su frente y no del de enfrente, como hacemos todos, vaya. Un último apunte que nos llega desde Bruselas, y es que finalmente Luis de Guindos, el ministro de Economía y de Finanzas de nuestro país, no va a ser el presidente del Eurogrupo los próximos 2 años. Ha perdido la votación de esta tarde frente al actual líder de este grupo, que reúne, recordamos, a los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea. Por tanto, Jeroen Dijsselbloem va a seguir en su cargo hasta el año 2017. De esta manera encajaba la derrota el propio de Guindos. En estas cuestiones, las únicas batallas que no se ganan son las que no se presentan. Hombre, en estas cuestiones en la vida hay veces que se ganan y otras veces que se pierden, ¿no? Es decir, evidentemente todos teníamos mucha ilusión, ¿no?, en este tema, ¿no? Bueno, saldrán otras cosas y yo estoy convencido que España se merece tener más representación. ¿Ha servido o servirá al PP la conferencia política de este fin de semana, o su percepción como partido va a seguir igual entre los ciudadanos? Es la gran pregunta que nos hacemos este lunes tras el cónclave popular, en el que se vio más de lo mismo y poco de lo que supuestamente iba a ser nuevo. Efectivamente, se anunció a bombo y platillo que se iba a dialogar, a discutir, pero la realidad es que se habló de la mejoría de la economía española, de ataques al PSOE y Podemos por haber arrebatado tanto poder en tantos municipios y comunidades autónomos al PP, pero de regeneración más bien poca. ¿Qué propone el Partido Popular sobre el Senado, el sistema electoral, la regeneración o la agenda social? La nueva mano derecha de Mariano Rajoy en el partido, Fernando Martínez Maillo, ha asegurado que el PP no ha querido desvelar sus propuestas y programa electoral para no dar pistas. Nosotros somos un partido que debatimos sobre los temas que afectan al conjunto de la sociedad, que no somos un partido inmovilista, como algunos dicen, sino que todo lo contrario. En la sociedad española se está produciendo un cambio diario, como es lógico. Nosotros formamos parte de ese cambio. El que hemos hablado de cosas que habitualmente no se hablaban, la limitación de mandatos, las incompatibilidades, un hombre, un cargo, incluso la posibilidad, en fin, sin utilizar esa palabra, yo creo que está tan denostada, sobre todo por los partidos de izquierda, que la utilizan pero luego no la cumplen, como es el tema de las primarias, la posibilidad de hacer incluso congresos asamblearios. Tiempo de nuestro cara a cara. Eduardo García Serrano, Eurico Campano, ¿qué os parece que el PP sale reforzado de la cumbre o sigue igual que como estaba el pasado viernes? Eduardo, ¿rompes tú el fuego? Pues sí, Beatriz, rompo yo el fuego. El PP ni sale reforzado ni sale debilitado, sale tal y como estaba. O sea, no ha contribuido para nada esta conferencia política para reforzar al PP de cara a 2 meses, 3 meses máxime que quedan, descontando el periodo de agosto, para las próximas elecciones. Cambiar un logotipo y quitarse la corbata no conduce a nada, porque los principios y los valores siguen siendo los mismos, o sea, ninguno. Hombre, cierto es que en el primer día de la conferencia pues todo apuntaba a que podía existir una cierta regeneración. Tal vez se aceptaran las primarias, tal vez se modernizara el discurso por encima de retoques puramente cosméticos como el del logo. Sin embargo, el discurso el último día del comandante en jefe nos hizo bajar a la realidad de nuevo y darnos cuenta que el PP fía toda su recuperación electoral a los buenos datos económicos. Gracias, Eduardo. Gracias, Eurico. Más asuntos, porque el Partido Socialista ha celebrado hoy su Consejo de Política Federal. Primera reunión de todos los nuevos varones socialistas que, gracias al apoyo de Podemos y partidos nacionalistas, están gobernando en comunidades donde antes lo hacía el PP. Es el caso de Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Aragón, Baleares. Hubieran sido algunas más de no ser del apoyo de Ciudadanos al PP en las regiones restantes.
Un Pedro Sánchez crecido por tanto poder autonómico del PSOE tras las elecciones de mayo ha asegurado sentirse plenamente respaldado como candidato del PSOE a las generales. Pedro Sánchez se sentía respaldado. Por su parte, Susana Díaz por primera vez ha dado su apoyo público a Sánchez, pero lo más destacado de sus palabras no ha sido este apoyo, sino la idea que tiene de la unidad de España, un concepto que ha sido interpretado de una manera curiosa por el primer secretario de los socialistas catalanes. Una vez más, la idea de España debate en el PSOE. Y ahí defendimos con claridad por qué creemos en la unidad de España y por qué creemos en la igualdad. Y mire, yo creo en la unidad de España ahora y siempre. Y este partido ha creído durante 135 años, porque creemos además siempre, hasta en los momentos más difíciles, que una España mejor es posible. Y vamos a seguir defendiéndolo. Nosotros siempre hemos dicho que el tratamiento de las comunidades autónomas, de sus hechos diferenciales, no puede conducir en ningún caso a la diferencia de derechos entre ciudadanos. Por lo tanto, es perfectamente compatible. Eduardo, una vez más, en el PSOE se discute por la idea de qué es España. De la nación de naciones de Zapatero a la España plurinacional de Iceta de hoy. Beatriz, vuelve el PSOE por donde solía. Miquel Iceta y Susana Díaz han vuelto a escenificar el viejo y dramático debate territorial sobre España. Ese debate siempre lo ha pagado carísimo España, no el PSOE, en el que cohabitan dos almas distintas que se enfrentan periódicamente. Los socialistas que creen en la unidad nacional española, los menos, y los que afirman la concepción plurinacional de España como nación de naciones, porque parten de la afirmación que considera a España como un inmenso error histórico y son incapaces de entender que la multiplicidad es el mejor camino para la consecución de la unidad, que no de la uniformidad. En el PSOE este debate se transforma siempre en un diálogo de sordos, porque los partidarios de la plurinacionalidad creen que negarle a un territorio la denominación de nación es casi como otorgarle el de colonia súbdita de España. Ese error socialista es el que ha conducido al PSOE a la irrelevancia política precisamente en Cataluña y en el País Vasco. Paradójico, ¿no? Pues no escarmientan. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, quiere introducir dos nuevos impuestos en la capital de España. Por un lado, al turismo y también a los bancos para que paguen por tener cajeros en la vía pública. En el caso de la tasa turística, los viajeros deberían pagar un plus adicional por las pernoctaciones hoteleras, como ya ocurre en ciudades como Barcelona. Con la medida, el consistorio madrileño podría llegar a recaudar entre 30 y 40 millones para las arcas públicas. Las reacciones no se han hecho esperar por parte del PP, pues tanto Mariano Rajoy como Aguirre y Cifuentes han destacado el lastre que para la economía madrileña y para el turismo serán estas nuevas tasas impositivas. Respecto a la tasa para el turismo, yo estoy absolutamente en contra. Yo pediría a la señora Carmena que reflexione, que se replantee el establecimiento de esta tasa, porque creo que van a causar un perjuicio verdaderamente irreparable en el turismo madrileño, y el turismo madrileño hay que potenciarlo porque crea muchísimo empleo, crea muchos puestos de trabajo. Parece absolutamente totalmente disparatado. Ya no es alcalde. Querer atacar al turismo poniéndole un impuesto cuando el turismo es uno de los principales activos que todos queremos fomentar en Madrid. Y desde luego yo soy contrario a tasas, ecotasas y algunas otras cosas que empezamos a ver por distintos lugares de la geografía española. No se va a gobernar mejor por poner estas cosas y se puede perjudicar a mucha gente sin quererlo. Tasas, ecotasas, perjudicar a la gente. Eurico Campano, desgránanos en profundidad lo que Carmena quiere llevar a cabo en la capital. Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Carmena impondrá una tasa al turismo. No está concretada, pero todo parece indicar que será similar a la ecotasa que va a recuperar Baleares y que ya funcionó con el gobierno del socialista Antich, o tal vez pueda parecerse al euro que le cuesta ahora a cada turista visitar Barcelona. Podría cargarse en puertos, aeropuertos y billetes, o directamente, es más sencillo, en la factura del hotel. La segunda medida es una tasa por utilizar los cajeros automáticos que estén instalados en la vía pública. En principio estaría destinada a los bancos. Es una vieja medida de Izquierda Unida que recupera ahora Madrid. Fue recurrida por las entidades y avalada por el Supremo. Funciona desde 2013 en Barcelona, Zaragoza, Córdoba, Málaga, Sevilla o Palma. No se ha cuantificado el monto total de ambas medidas, aunque se sabe que entrarán en vigor a partir del próximo mes de septiembre. No. Sección.
Es lunes, tiempo ya de abrir una de las secciones favoritas por nuestra audiencia, Un Mundo en Guerra. Saludamos ya a Bruno Navarro, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros un lunes más. Bueno, vamos a retomar un poco lo que hablamos o comenzamos a hablar el lunes pasado, un tema de rabiosa actualidad, como dirían algunos periodistas, y desde luego que interesa mucho a los españoles, y es el Estado Islámico, cómo se está combatiendo contra él, la amenaza en España. Incluso, vamos con la primera cuestión, porque parece que un periodista norteamericano llamado, corrígeme si me equivoco, Matthew Van Dyck, está instruyendo, dicen incluso que militarmente, a cristianos iraquíes, entendemos que para luchar contra el Estado Islámico, ¿no? ¿Qué hay de verdad en ello? Efectivamente, Gonzalo. Van Dyck es un personaje curioso. En su día ya combatió apoyando a los rebeldes libios, después apoyó a los rebeldes sirios. Hay quien dice que ahora está enmendando errores del pasado, todos sabemos cómo terminaron aquellas aventuras, aquellos rebeldes. En esta ocasión está defendiendo precisamente a los cristianos, no hay error en eso, a los cristianos iraquíes. Concretamente a las unidades de protección de la meseta del Nínive, las famosas NPU, que operan desde hace un año, que se crearon de forma independiente a las fuerzas peshmergas kurdas. Y para esto lo que ha hecho es crear una corporación militar privada, está en trámite de poder ser legalizada en Estados Unidos, que se llama Hijos de la Libertad, SOLI en su acrónimo en inglés, en la que participan varios voluntarios con experiencia militar, norteamericanos principalmente, acepta reclutas y los envía allí a instruir a estas unidades. Bruno, ¿existen más unidades militares cristianas aparte de las NPU de las que nos hablabas? Sí, existen. El Dwek Nausha tiene también la misma vida, un año. También está compuesta por cristianos asirios, que en el mismo caso que las NPUs, el objetivo es proteger sus lugares ancestrales, en los lugares donde, siendo minoría, son mayoría en esos lugares, e incluso intentarán en un futuro recuperar sus tierras. El Dwek Nausha sí que está más vinculado políticamente a un partido cristiano asirio, pero la mayoría de sus miembros no, y en este caso no tiene una unidad como la de Van Dyck que le entrena, sino voluntarios, sobre todo norteamericanos y australianos, que van allí a luchar con ellos. Bueno, Bruno, vamos a nuestro país, sobre todo porque desde el pasado 26 de junio, como todos ustedes saben, estamos en España en alerta 4, entendemos, de un nivel terrorista o contra el terrorismo, contra esa amenaza de sobre 5. ¿Qué quiere decir exactamente y qué efectos tiene esto? Gonzalo, es muy sencillo. El nivel 4 es riesgo alto de atentado, sencillamente alto. El nivel 5 ya sería riesgo muy alto, prácticamente inminente, y es un riesgo muy elevado. Es el mayor que tenemos desde el 11M. ¿En qué consiste? Hay unas medidas publicitadas y otras que lógicamente no se publicitan, ya la letra pequeña de cómo se aplica. Pero sí que lo que vemos es mayor presencia policial en las calles, mayor visibilidad y una más importante o más detallada vigilancia de lo que se llaman las instalaciones críticas, aeropuertos, estaciones, centrales nucleares, plantas de agua, etc. Y también en aquellos lugares de una afluencia masiva, en lugares públicos, museos, espectáculos deportivos, etcétera, centros comerciales incluso. Eso es lo que veríamos masivamente. También la policía o las fuerzas de seguridad en su conjunto y las distintas agencias están muy preocupadas de las cárceles, de las mezquitas, especialmente en estos tiempos, y muy preocupada de Internet, donde el 80% de los radicalizados tienen su origen en las redes sociales. Bruno, ¿y por qué estamos en un nivel 4? ¿Está justificado? ¿Es tan real la amenaza o es una medida exagerada estar en este nivel tan alto? No, es absolutamente necesaria. De hecho, es tan penosa o tan gravosa, tanto para los agentes que ven suspendidas en muchas ocasiones o minimizados sus permisos, esto cuesta un dinero al erario público y semanalmente se vuelve a evaluar. Esto ocurrió un viernes, por lo tanto llevamos 2 viernes en los que se reevalúa si se mantiene o no. El viernes pasado se ha decidido mantener el nivel 4 y este viernes que viene veremos si se mantiene o se baja al 3. Bien, en España no sé cómo se cataloga la amenaza terrorista, si por comunidades, por regiones, no tengo ni idea, si por Levante, tal. ¿Dónde hay alguna zona donde haya más peligro de atentados terroristas islamistas que en otras? Bueno, hay comunidades autónomas que tienen su propio sistema y nivel de amenazas, pero hay un sistema nacional que es el que establece el Plan de Prevención y Protección Antiterrorista de la Secretaría de Estado de Interior, y este plan
establece un nivel 4 a toda España. Luego lo que cada comunidad haga es distinto, pero va parejo a ello. En ningún lugar de España está libre de un atentado en cualquier momento, pero es cierto que donde se han llevado a cabo la mitad de las detenciones y la mitad de las operaciones en 2015 es Cataluña. De hecho, hace unos meses los ministros de Interior y Asuntos Exteriores llegaron a afirmar que había cierta relación entre independentismo y terrorismo yihadista. Naturalmente se lió una muy buena, es una lectura de datos, ya cada cual que entienda. Bruno, ¿y qué hay de cierto con esos bulos, con esos rumores que apuntan a que podríamos subir a un nivel 5? Esos rumores hay que tener mucho cuidado. El día que se eleve a 5 la amenaza, se va a decir claramente y se va a decir de forma inmediata. Esos bulos nacen de cosas ciertas, basándose en algo cierto, como puede ser que alguien ve unas unidades de intervención policial o de la Guardia Civil desplazarse a un lugar concreto, donde antes no estaban. Hay quien empieza a circular el bulo de que pasamos un nivel 5, no vayáis a la costa, no vayáis a lugares públicos, etc. Esto lo que crea es nerviosismo, la gente deja de tener libertad de hacer lo que quiere hacer, la gente pierde dinero porque se pierde en turismo y al final lo que estamos haciendo es el trabajo a los terroristas. Pues desde luego no vale saltar falsas alarmas. Desde luego cuando estemos ya lo analizaremos, pero esperemos que no lleguemos a ese punto. Bruno Navarro, muchísimas gracias un lunes más por haber estado aquí. Buenas noches. A vosotros, buenas noches. Juan Manuel, buenas noches de nuevo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿qué te ha parecido esa despedida de Iker Casillas, por fin como él merecía? ¿O es la imagen que se ha pretendido dar, pero se ha conseguido? Sí, ha sido un poquito más digna, desde luego, después de la que vimos el pasado fin de semana. Pero vamos a ver primero la llegada del Real Madrid a Melbourne. El club, ya sin Casillas obviamente, está en Australia, donde comenzará su pretemporada con diferentes partidos. El primero de ellos ante la Roma. Ahí está Rafa Benítez y también Cristiano Ronaldo, que ha llegado directamente desde las vacaciones. Volviendo al acto de esta mañana, Florentino Pérez ha dicho que no se irá ningún jugador que tenga contrato y que no quiera que se vaya, una clara alusión a Sergio Ramos, y también ha explicado la salida de Iker Casillas. Vamos a escucharle. Iker nos deja porque ese ha sido su deseo, un deseo que nos trasladó y que nosotros solo podemos respetar y aceptar porque él se ha ganado ese derecho. Nadie del Real Madrid le ha pedido que dejase el club. Bueno, pues una vez Florentino Pérez ha dejado claro que es Iker Casillas el que ha pedido salir al Real Madrid, hace bien Iker en forzar su salida. Vamos a escuchar a Guillermo Moreno y a José Antonio Fuster. He sido 13 años casillista hasta la médula y los últimos 3 crítico, pero creo que Iker ha hecho muy bien en salir este año del Madrid. Otra temporada más hubiese sido un infierno para él, para sus compañeros y para el público. Ojalá le vaya muy bonito y ganemos la próxima Eurocopa con él bajo los palos. Iker Casillas hace de pena marcharse del Madrid. Aquí lo tenía todo, tenía la afición, tenía el Santiago Bernabéu, tenía la leyenda, tenía el santo, tenía a Guillermo Moreno, lo tenía todo. Ahora en Oporto quizá descubran allí que solo es un buen portero venido a menos. Bueno, tomamos el puente aéreo y nos vamos hasta Barcelona, donde hoy el club catalán ha comenzado la pretemporada. Estamos viendo a Arda Turán llegar a la que es su nueva casa, conocer a Iniesta, a Luis Suárez, y posteriormente todos los equipos han pasado las pruebas, todos los jugadores, perdón, han pasado las pruebas médicas. Arda Turán, que al marcharse del fútbol del Atlético de Madrid, deja huérfana la media punta. Posiblemente Yannick Ferreira será su sustituto, que hoy ha sido presentado. Y hablando de fichajes, vamos a ver justo a continuación los fichajes que lleva hasta ahora realizados tanto Real Madrid como Atlético como Barcelona. Veremos que el animador del mercado es precisamente el Atlético de Madrid. Estamos viendo el Real Madrid solamente ha fichado a Danilo, a Casemiro, que al fin y al cabo le recupera del Oporto, recupera a Lucas Vázquez y Marco Asensio y Cherichev, que regresa de una cesión. Las salidas son bastante más sonadas y de bastante más peso. Casillas, Khedira y Chicharito, que vuelve al Manchester United. Nos vamos hasta el Fútbol Club Barcelona, que está desde luego bastante más gastón que el club blanco. Ha fichado a Arda Turán por casi 41 millones de euros, a Alex Vidal por 22 y Alex Song, que vuelve de la cesión. Sus salidas también son importantes, la de Xavi Hernández rumbo a Qatar, de Ulofeu hacia el Everton, Montoya y a Felay. Y por último el Atlético de Madrid, que ha fichado y presentado de hecho hoy a Ferreira Carrasco por 15 millones, a Vieto 20 desde el Villarreal, Jackson Martínez 35 desde el Oporto. Las salidas son de bastante menos peso.
Bueno, Juanma, que tenía yo ganas de ver si nos mostrabas el vídeo de Djokovic y Serena Williams. En puntopelota.es lo pueden ver al completo. Venga, seguro. Fenómeno, claro que sí. Pues les emplazamos a ello. Beatriz, nos vamos. Nos vamos, les dejamos con el editorial de Julio Ariza. Será a las 8:30, a las 9 Punto Pelota, donde podrán ver también ese vídeo, y a las 10 de la noche El gato al agua. No se lo pierdan. Gracias por su confianza. Ya saben que la información vuelve puntualmente mañana a las 8 de la tarde. Adiós. And all we want is love, and all we want is fun. Llega la tarifa Sin Fin, con 20 gigas y llamadas ilimitadas para hacerte invencible. Consigue superpoderes por solo 29 € al mes. ¡Viva la diferencia! Yoigo. Por fin ha llegado. La energía que enciende tu vida. Sé inteligente. Y cambia ya tu luz y el gas. Con un 20% de descuento sobre tu tarifa ahorro. Contrata ya Intereconomía Energía. Y llama ya al teléfono 91 193 1600. O déjanos tu teléfono en nuestras web. Y nosotros te llamamos. Ahorrarás apoyando a tu grupo. Cambia ahora a Intereconomía Energía. Un saludo para todos mis amigos de Trending Music. Un saludo muy fuerte a nuestros amigos de Trending Music. Mando un abrazo muy grande a Trending Music. Un saludo a toda la gente de Trending Music. Mandamos un saludo a Trending Music. Y un abrazo muy grande a Almudena y a Víctor y a todo el equipo de Trending Music. Un saludo para Trending Music. El único programa de música gay, Trending Music. ¡El único! Un saludo muy fuerte para Trending Music. Un saludo para Trending Music. Trending Music. Trending Music. Trending Music, un beso. Todos los sábados a la 1 de la tarde en Intereconomía Televisión. Punto Pelota, como tertulia deportiva, como programa de entretenimiento, como información futbolística. Punto Pelota, sin excepción. Tenemos todo lo que necesitas. De lunes a viernes a las 9 de la noche, Punto Pelota en Intereconomía Televisión. También en nuestra web, intereconomía.tv. Nos vamos del Real Madrid, como no podría ser de otro modo, y nos vamos, porque es del Valencia, o sea, hablando aquí de Casillas, o sea, que se vaya donde quiera Casillas. Hombre, o Oporto, pues eso es magnífico, Oporto, para tomar buenos vinos, para comer bacalao. Hay, como todo en la vida, vamos a diseccionar o a analizar el problema. Sí, disecciona a Florentino y ya verás lo que te pasa. Casillas es el portero que necesita el Real Madrid por sus condiciones físicas y por su cualificación profesional, después de lo visto cómo ha actuado desde el punto de vista profesional el último año. Me da igual. No es. Pero sí que me da lo mismo. Y que Casillas ya no está en la forma suficiente para ser el portero del Real Madrid, que aspira a ganarlo todo. Por tanto, el Real Madrid tiene que tener al mejor. O sea, está. ¿Cómo se va o cómo no se va? Pues eso de irse o no irse depende de las dos partes. Está hundiéndose el mundo y a la gente que eso le preocupa casi nadie. ¿Qué va? Pues son unos pocos, lo que pasa es que hace mucho ruido. ¿Pero cree de verdad que le importa a alguien o que haga Casillas? Que le vaya muy bien porque es un chaval muy majo y parece buena gente, pero no es el portero para el Real Madrid. Entonces yo creo que él mismo debería haber tomado esa decisión, porque ha dado muchísimas alegrías al madridismo, porque ha sido profesionalmente el número 1 del mundo probablemente, pero hay un momento en la vida en que dejas de serlo. Entonces es lo de la gente que no se quiere retirar a los 85. Que, hombre, oiga, ya déjelo ya, hombre. A mí me queda poco. Bueno, ¿ha seguido el secuestro de esta mañana de quién? De Francia? No. Bueno, pues ha habido 3 tíos armados que han entrado en un magazine, una tienda Primark, en un centro comercial en Altos del Sena, cerca de París. Sí. Han cogido rehenes, sí. 6:30, 7 de la mañana serían. Sí. Gran conmoción. Bueno, al poco se ha sabido que llegaba la policía, acordonaban la zona, liberaban a los rehenes y los 3 atracadores, porque al final parece que son solo atracadores, se daban a la fuga. Y ahora estamos en la fase de que los tratan de buscar. Pero llevamos en esa, perdón, de localizar.
pero llevamos en esa fase ya 2 horas largas, de manera que, es decir, en principio hay que suponer no ha habido heridos, una persona con una crisis nerviosa. Bueno. La cosa ha acabado, parece que bien de momento, porque estas cosas se sabe cómo empiezan o no, pero desde luego no se sabe cómo acaban. Está usted como Rajoy. O no. Precisamente. ¿Y les ha contado a nuestra estimadísima audiencia lo de Intereconomía Energía? Lo ha contado Gonzalo Vans y ha provocado un cortocircuito, debo decir. Bueno, en nuestras yo no sé neuronas. cortocircuito, pero les aseguro que es una avalancha de personas las que están llamando al 193-1600. No lo sé. 91-193-1600 para preguntar qué rayos es eso de Intereconomía Energía y cómo pueden darse de alta, de modo que ahorran ellos en su factura de la luz y del gas y encima nos ayudan a nosotros. O sea, en esa línea que estamos tratando de hacer para que este grupo continúe y para no pedirles a ustedes más de lo necesario, es decir, les pedimos apoyo para que este grupo siga y buscamos fórmulas para que a ustedes no les cueste dinero eso, el apoyar al grupo.